Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas usando una ecuación matricial. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones que se muestra aquí a la derecha. Empezamos por escribir el sistema de ecuaciones como una ecuación matricial en forma de matriz A multiplicada por el vector X es igual al vector B, donde la matriz A es la matriz de coeficientes, el vector X es una matriz de columnas que contiene las variables x1, x2 y x3 y el vector B es una columna matriz que contiene las constantes en el lado derecho de la ecuación. Observando la primera ecuación, la primera fila de la matriz A, la matriz de coeficientes, es 2, 2 y 2. La segunda fila de la segunda ecuación es 1, 1, 3. Y la tercera fila de la tercera ecuación es 1, 4, 1. Así que la matriz A multiplicada por el vector X es igual al vector B de nuestro sistema de ecuaciones se muestra a continuación. De nuevo, tenemos el coeficiente matriz multiplicada por vector X es una matriz de columnas igual a el vector B es una matriz de columnas. Y ahora tenemos que resolver esto para el vector X. Para hacer esto veamos la notación se muestra aquí en rojo. Observe en rojo que estoy usando la notación matricial en lugar de la notación vectorial, pero es equivalente. Entonces, para resolver la matriz, necesitamos resolver la ecuación para la matriz X. Para hacer esto, multiplicamos ambos lados de la ecuación por A inversa. A la izquierda, A inverso multiplicado por A es igual a I, la matriz de identidad, e I multiplicado por X es igual a X, lo que nos da X igual a inversa por B. A inversa por B o A inverso multiplicado por el vector B nos dará la solución al sistema. Volviendo a nuestra ecuación matricial, ahora sabemos que el vector X es igual a inverso multiplicado por el vector B, que es igual a matriz de columnas de 3 por 1. Vamos a verificar esto usando la calculadora Desmos, y luego hablaremos de cómo lo haríamos a mano. Para ahorrar tiempo, ya he ingresado matriz A y matriz B también he encontrado A inversa, pero no necesitamos esto para hacer esto con tecnología. Simplemente bajamos a la siguiente celda disponible e introduzca A invertida por B y tenemos el resultado a la derecha. Lo que indica que x1 es igual a menos 4, x2 es igual a 3 y x3 es igual a 2. Y ahora hablemos de cómo lo haríamos a mano. Sabemos encontrar la solución que necesitamos encontrar. A inversa multiplicada por B, donde A inversa es la inversa de la matriz de coeficientes. Si estuviéramos haciendo esto a mano, configuraríamos una matriz aumentada donde tener la matriz de coeficientes a la izquierda y el 3 por 3 matriz de identidad a la derecha. Luego realizamos fila operaciones para que tengamos la matriz de identidad a la izquierda, y cualquier matriz de 3 por 3 está a la derecha es A inversa. También podemos encontrar esto usando la calculadora matricial. Para hacer esto, ya ingresamos a la matriz aumentada en la matriz C, donde nuevamente tienen la matriz de coeficientes a la izquierda, y 3 por 3 matriz de identidad a la derecha. Si escribimos la matriz C en forma escalonada reducida de filas, tendremos la matriz de identidad de 3 por 3 a la izquierda y A inversa estará a la derecha. Así que si bajamos a la siguiente celda disponible e introduzca la matriz RCI, a continuación, haga clic en convertir a fracción botón en el lado derecho, tenemos A inversa. Observe cómo esto es lo mismo como la inversa de arriba. Entonces, ya sea de la forma en que encuentras A inverso a mano o con la tecnología que ahora sabemos que para encontrar la solución necesitamos determinar A inverso por B. O A inverso multiplicado por el vector B, que debería ser este producto aquí. Cosa que tal vez quieras pausa el video y verifica. Obtenemos la matriz 3 por 1 mostrado aquí a la derecha, indicando una vez más que x1 es igual a menos 4, x2 es igual a 3 y x3 es igual a 2. Como tenemos una solución, el sistema es coherente e independiente. Hay una importante consideración al intentar resolver un sistema de líneas ecuaciones que utilizan una ecuación matricial. Una ecuación matricial solo se usa para resolver un sistema de ecuaciones lineales cuando A, la matriz de coeficientes, es invertible, lo que significa cuando tiene un inverso. Lo cual debería tener sentido. No podemos encontrar a tiempos inversos B si la inversa A no existe. Si el sistema de ecuaciones no tiene solución o soluciones infinitas, matriz A no será invertible. Por lo tanto, si A no es invertible, entonces otro método lo hará. Deben usarse para determinar si el sistema no tiene solución o soluciones infinitas. Recuerde también que A no es invertible si el determinante de A es igual a 0. Así que echemos un vistazo con dos ejemplos rápidos. Digamos que tenemos el sistema x1 más x2 es igual a 1 y x1 más x2 es igual a 2. Debemos reconocer esto: el sistema no tendrá solución porque no hay manera. La suma puede ser igual a 1 y también a 2. Observe el coeficiente en la matriz es la matriz de 2 por 2, donde todas las entradas son 1 y el determinante es igual a 0. Así que, de nuevo, en este caso, A no es invertible, lo que significa que no existe un inverso.
Así que no pudimos determinar. El sistema no tiene solución usando una ecuación matricial. El otro caso es si tenemos un infinito número de soluciones. Por lo tanto, considere que el sistema x1 más x2 es igual a 1 y 2 por 1 más 2 por 2 es igual a 2. Observe, la segunda ecuación es solo la primera ecuación multiplicada por 2 y, por lo tanto, hay un número infinito de soluciones. Si no reconociéramos esto, observe el coeficiente en la matriz es 1, 1, 2, 2 y una vez más el determinante es igual a 0. Así que no pudimos determinar a inverso multiplicado por b. Tendríamos que usar otro método para determinar. El sistema tiene infinitas soluciones. Espero que esto te haya resultado útil.